restricciones que incluyan, además de restricciones del tipo menor o igual, ¿ya? Alguna restricción del tipo mayor o igual o del tipo igual, o ambas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eso debe quedarles presente. Cuando las restricciones son del tipo menor o igual, solamente simples. Cuando además de esas restricciones, un problema tiene restricciones de tipo mayor o igual o de tipo igual, se trabaja con penalización o dos fases, ¿no? Ahora vamos a ver que para este último grupo también podemos utilizar el método dual simplex, ¿no? Voy a compartir pantalla con ustedes para ya empezar la explicación. El algoritmo dual simplex ya trabaja a partir del problema formulado en la forma canónica. Repito, forma canónica, ¿ya? Los otros tres métodos numéricos que hemos visto parten de la forma estándar. Este método, el dual simplex, parte de la forma canónica del problema, ¿ya? Es decir, no sabemos que la canónica es maximizar, la función objetivo es maximizar, restricciones de tipo menor o igual y variables mayores o iguales que 0. Pero también podemos incluir la condición de minimizar. Es decir, ampliamos un poquito en la definición o restricción de forma canónica y la función objetivo puede ser también en la forma de minimizar, ¿ya? Pero no se olviden que multiplicando por menos 1 una función objetivo, nosotros cambiamos de sentido de optimalidad. Podemos trabajar con maximizar o con minimizar indistintamente, ¿de acuerdo? Pero eso sí, debemos llevar a la forma canónica. Debemos respetar que todas las restricciones sean del tipo menor o igual y las variables mayores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces, el primer paso en el algoritmo dual simplex es pasar a la forma canónica del problema que pretendemos resolver. El paso 2 es formular el problema en la forma estándar. ¿Ya? A partir de esta forma canónica, pasamos a la forma estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las restricciones del tipo menor o igual solo trabajan con variables de holgura y así nos evitamos trabajar con variables artificiales y superfluas. ¿De acuerdo? Entonces, debemos formular primero la canónica, luego, después de la canónica, la forma estándar. Sin importar los lados derechos, quiere decir, si algún lado derecho es negativo, no interesa en este caso. ¿Ya? Añadiendo variables de holgura para las restricciones de tipo menor o igual, para luego trasladar los coeficientes a la tabla simplex. Verificar la optimalidad de la tabla. Paso 3, verificar la optimalidad de la tabla, verificando los coeficientes de la fila Z y los lados derechos. Los requisitos de maximizar o minimizar, quiere decir coeficientes de la fila Z mayores o iguales a 0 y del lado derecho también. Y para el caso, eso es para el caso de maximizar. Y para el caso de minimizar, coeficientes de la fila Z 0 o menor que 0 y lado derecho positivos. No importa si es maximizar o minimizar, los lados derechos siempre deben ser positivos. ¿Ya? En caso de ser óptima, se tiene la solución que nos interesa y fin de la iteración. Pero si no, debemos proceder a iterar, estableciendo primero la variable que sale, ya no la que entra. En los métodos anteriores, en los tres anteriores, hemos dicho primero se identifica la variable que entra a la base. No, en este método es al revés. Primero la variable que sale de la base. Como la variable que tiene el lado derecho más negativo. El lado derecho más negativo. Entonces, cuando tenemos lado derecho negativo, aplicamos el algoritmo dual. Y cuando ya tenemos todos los lados derechos positivos y todavía la tabla no es óptima, aplicamos el algoritmo simplex. ¿Ya? Combinamos ambos. Y la variable que entra como el de menor radio. Pero el valor absoluto entre los coeficientes de la fila Z no es en el lado derecho, ¿sí? Sino estos coeficientes se calculan de manera horizontal entre los coeficientes de la fila Z y los coeficientes de la fila de la variable que sale de la base. No se toman en cuenta los coeficientes de 0 o positivos en la fila de la variable que sale. ¿De acuerdo? Coeficientes de 0 o positivos, no negativos. Positivos, dice acá, por favor. En la fila de la variable que sale. Resolver la iteración realizando las operaciones fila-columna y luego ir al paso 3 otra vez
para verificar la optimalidad de la tabla. Si no es óptima, volvemos a iterar y así sucesivamente hasta encontrar la solución óptima. ¿Ok? Vamos a trabajar con este problema. El problema de ayer, si se acuerdan, que trabajamos con el método de la pena de las dos fases, penalización, el método de las dos fases. Voy a abrir el Jamboard para que podamos hacer el trabajo como ayer. Yo sé que les puedo explicar en las diapositivas. Ustedes van a ver bonito, lindo, con animación, pero no van a entender muchas cosas. Por eso es bueno hacer el trabajo en pizarra. Voy a hacer en la pizarra electrónica en este caso. Bien, ese es el problema, es el mismo problema de ayer, el del método de las dos fases. ¿Ya? Vamos a resolver utilizando el algoritmo Dual Simplex. Para ello, nos vamos a ayudar con una tablita. Que ya está prediseñada y que la vamos a llevar al Jamboard. Bien, vamos a dejar en la tabla y a continuación vamos a aplicar el algoritmo del Dual Simplex, ¿no? Primero dice formular el problema en la forma canónica. Todas las restricciones del tipo menor o igual, variables mayores o iguales a cero, y la función objetivo no interesa si está en forma de maximizar o minimizar. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a trabajar con eso. La función objetivo ya no hay mayor inconveniente. Ya está en la forma de maximizar. Voy a pasar al lado izquierdo los términos. Menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. Ahí no hay mayor inconveniente. No he hecho absolutamente nada. Simplemente pasar los términos que están al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, todos al lado izquierdo, para poder trasladar los coeficientes a la función objetivo, ¿no? En la segunda restricción, no se olviden, ya está en la x1 menor o igual a 4, no puedo hacer nada ahí, ya está, cumple con el requisito. El siguiente, 2x2, menor o igual a 12 también, cumple con el requisito de la forma canónica. Y la tercera sí, voy a multiplicar por menos 1 porque debo convertir en una restricción del tipo menor o igual a esta de acá. Para eso, multiplico por menos 1 ambos miembros de la desigualdad. Por tanto, tendré menos 3x1 menos 2x2 y ahí cambió el sentido de la desigualdad. Menor a 18 negativo, ¿no? 18 negativo. Fíjense, todas las restricciones ya están en la forma canónica, es decir, menor o igual. Para x1, x2, mayor o igual que 0. ¿Ok? Esa es la forma canónica. Ahora nos dicen que hay que pasar a la forma estándar. Esta es la forma canónica. Puntos suspensivos. La forma estándar, pero a partir de esta forma canónica, todas las restricciones son del tipo menor o igual, la función objetivo está en la condición de maximizar, la función objetivo ya no tengo necesidad de hacer nada, simplemente voy a copiar. Igual a 0. La primera restricción es del tipo menor o igual. Para llevar a la forma canónica necesito pasar como igualdad, ¿no? Para ello añado variable de holgura. Sí, variable de holgura. X1 más H1
igual a 4. La segunda restricción de la misma manera. Como es menor o igual, 2x2 al lado izquierdo más h2 igual a 12. La tercera restricción. Si bien tiene el lado derecho negativo, por favor, en el algoritmo dice eso, ¿no? Aquí está. Formular el problema en la forma estándar, sin importar los lados derechos. Quiere decir, no importa si es negativo o positivo. ¿Ya? O 0, por si acaso. No interesa. Entonces, trabajo como si fuera una restricción del tipo menor o igual. Yo sé que en la forma estándar los lados derechos deben ser positivos o ceros. Pero en este caso, el algoritmo dual simplex trabaja sin importar este coeficiente del lado derecho. ¿Ya? Entonces voy a colocar restricción menos 3x1 menos 2x2 más h3. Fíjense, estoy trabajando como si fuera una restricción del tipo menor o igual. Menos 18. En el método, si utilizaba el método de la penalización, ya tenía que añadir ahí dos variables, porque era el tipo mayor o igual. Tenía que añadir una superflua con signo menos y tenía que añadir una artificial más, ¿no? En este caso, lo que estoy haciendo es evitarme esas dos variables y cambiarlas solamente por una de holgura. Parece fácil, ¿no? Sí, es más fácil que los otros métodos. Entonces, tendríamos como variables totales del modelo x1, x2, h1, h2 y h3. Por supuesto, todos estos mayores o iguales que 0. ¿Ok? Bien, ya están en la forma estándar. Ya puedo transferir estos coeficientes a la tabla simplex. No se olviden que acá, en la función objetivo, las variables de holgura y las superfluas siempre están con coeficiente de 0. Solamente las artificiales para penalización no. ¿Ya? 0h1, 0h2, más 0h3. Serían todas las variables adicionales. Lo mismo en las otras restricciones, las variables que no aparecen tienen coeficiente de 0, ¿no? Bien, ya sabemos que en la tabla simplex, la primera corresponde a las variables básicas, la segunda a z, y después una variable, ¿ya? Una variable, las variables no básicas, pero antes debo definir cuáles van a ser básicas en cada restricción. En la primera va a ser h1, es la única variable adicional, en la segunda h2, y en la tercera h3. Esas son las variables básicas. Y estas son las variables totales. Entonces x1 y x2 van a ser las variables no básicas de la iteración 0. x1, x2 serían las no básicas de la iteración 0. Y después vendría h1, h2 y h3. Tendría el lado derecho. ¿Ya? Y basta de contar. Ahora sí. Transfiero los coeficientes para las diferentes filas, es decir, la fila Z, H1, H2 y H3. Esas son las variables básicas de la iteración 0, ¿no? Transfiero los coeficientes. Z tiene coeficiente de 1 en la fila Z, menos 3 en X1, menos 5 en X2, ¿ya? Después 0, 0, 0 y lado derecho 0 también. No tengo que hacer ninguna corrección porque H1, H2 y H3 ya tienen coeficiente de 0 en la fila Z. Para la primera restricción, 0 en Z, no hay Z. X1 coeficiente de 1, X2 0, H1 1 y después 0, 0 y el lado derecho 4. Para la siguiente, 0 en Z, 0 en X1, 2 en X2, 0 en H1, 1 en H2
y 0 en H3, lado derecho, 12. 12. Para H3, menos, perdón, 0 en Z, menos 3 en X1, menos 2 en X2, y 0, 0, 1 en H3 y menos 18. Ok, hemos transferido los coeficientes a la tabla simples. ¿Ya? A continuación, ¿sí? Debo verificar si es tabla óptima, así de simple. ¿Sí? Verifico en la fila Z, al igual que en los anteriores métodos numéricos. ¿Ya? El método simple, el método de la penalización o el método de las dos fases que ya conocemos. Verifico en la fila Z, tengo como coeficientes de X1, X2, X1, diferentes sumas y negativos. Como se puede maximizar, podemos afirmar que la tabla no es óptima. Repito, no es óptima. Tabla no es óptima. Debemos iterar. Pero también verificamos el lado derecho, por favor. Siempre hay que verificar ambos lados para verificar la optimalidad. Fíjense aquí y aquí. Desde la fila Z decimos que no es tabla óptima. Desde la fila, desde la columna del lado derecho, también vemos que hay un valor negativo. No se olviden que la solución a nuestro problema es que todas las variables sean mayores o iguales que 0. H3 tiene valor igual a menos 18. Por tanto, tampoco es óptima por esa situación. ¿Ya? Siempre hay que verificar la fila Z, no solamente la fila Z, sino también los valores de las variables. Los valores de las variables básicas siempre deben ser 0 o mayor que 0. En este caso tengo un menos 18, por tanto, esto me muestra que esta solución, sin importar inclusive los coeficientes de arriba, puedo afirmar que esta solución no es óptima, porque no cumple con la restricción de rango de variable. Así de simple. ¿Ya? Entonces, por ambos lados no es solución óptima. ¿Sí? Debo iterar. Bien. A continuación, verifico si tengo lados derechos negativos. Cuando estoy utilizando el algoritmo Dual Simplex, así es, Dual Simplex, ¿ya? El Dual funciona con lados derechos negativos. Y el Simplex cuando ya no tengo lados derechos negativos. Entonces, justamente para aplicar este algoritmo Dual Simplex, primero verifico el Dual. Quiere decir si hay lados derechos negativos. Aquí hay un lado derecho negativo. Por tanto, aplico la regla del Dual. Si no hubiera lados derechos negativos, aplico el Simplex. ¿Ya? Repito. Primero se verifica si hay lados derechos negativos. Si existen lados derechos negativos, aplico la regla del Dual, el algoritmo Dual. Y el algoritmo Dual cambia del Simplex solamente en la definición de la variable, en el orden. Variable que sale primero y luego la variable que entra. Y el radio se calcula de manera horizontal, no de manera vertical en columna como para el Simplex. ¿Ya? Para el caso del Dual, se calcula de manera horizontal. Entonces, el más negativo, en este caso, señores, el más negativo resulta ser, ya, el lado derecho, que es menos 18. Por tanto, eso nos da la señal de que la variable H3 corresponde a la fila de la variable que sale de la base. Vamos a aplicar entonces el algoritmo Dual. Definimos la variable que sale de la base. H3 va a salir de la base. En los otros tres métodos numéricos, primero decíamos cuál era el más negativo en la fila Z para determinar la variable que entra a la base. El Dual ya trabaja al revés. Primero define la variable que sale de la base según cuál lado derecho es más negativo. Si hubiera empate, ya hay que aplicar una reglita, pero eso vamos a hacerlo en soluciones especiales. ¿Ya? Si
no hay empate, se escoge siempre el lado derecho más negativo. En este caso hay un solo negativo, es menos 18. H3 sale de la base. A continuación, debo establecer qué variable entra a la base. Y para eso aplico la regla del radio. Voy a aplicar en esta fila, pero después lo voy a borrar, por favor. En esta fila voy a aplicar. La regla del radio se obtiene como valor absoluto, ¿ya? Del coeficiente de la fila z y los coeficientes de la variable que sale de la base. Entonces, en este caso va a ser el valor absoluto menos 3 sobre menos 3. Menos 3 de este acá de arriba en el numerador y este en el denominador. Para el siguiente, ¿sí? Valor absoluto, menos 5 sobre menos 2. El valor absoluto. Aquí creo que esto parece el signo. No tiene que parecer. ¿Ya? Después tengo 0 entre 0. No utilizo los coeficientes ceros en el denominador. Tampoco acá. Y tampoco los positivos. En este caso el positivo es 1 en el denominador. Eso dice en el algoritmo. ¿Ya? Verificar la optimalidad. Aquí está. Proceder a iterar, estableciendo la variable que sale de la base como la variable que tiene el lado derecho más negativo. En este caso es menos 18, corresponde a H3. Y la variable que entra como el de menor radio en valor absoluto entre los coeficientes de la fila z y los coeficientes de la variable que sale. Hemos estado haciendo eso. No se toman en cuenta los coeficientes 0 o positivos de la fila de la variable que sale. Ahí está. Entonces, no se toman en cuenta estos ceros ni este positivo de acá. ¿De acuerdo? No solamente compiten, ya, menos 3 entre menos 3 y valor absoluto, esto es 1, esto es menos 5, es eso, ¿no? Menos 5 sobre menos 2, 5 medios. El de menor valor es 1. Por tanto, x1 es la variable que entra a la base. Repito, x1 es la variable que entra a la base. Ya, voy a borrar esta ahora porque no tenía espacio. La variable que entra a la base, entonces, y que reemplace a H3 es x1. Y está. En vez de H3 ahora aparece x1. Y es la misma regla. Esta es la columna de la variable que entra a la base, la fila de la variable, este es el elemento pivote, ¿no es cierto? Y para conseguir aquí 1, me divido toda la fila entre menos 3, 0, menos 2 tercios, pero no menos, 2 tercios, porque divido entre menos 3, 0, 0, menos 1 tercio, y divido entre menos 3, esto es 6. Esos serían los coeficientes de la fila que ha entrado a la base, es decir, la nueva fila de x1. ¿Ya? Esto es 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Kiomi entendió? Francis, Maite, Ismael, ¿se entiende? Sí. Ya, ok. Continuamos entonces. Bien, a continuación completamos con operaciones fila-columna el resto de la tabla. Ya sabemos que debemos conseguir aquí 0, 0 y 0 para hacer cumplir la condición de variable básica para el caso de la variable x1, porque ha entrado a la base. ¿Ya? Entonces, en la fila de H2 ya pueden ver que ya tenemos el 0 y no tenemos que hacer gran cambio. Simplemente copiar esos coeficientes. Sería así. Bien, para la fila de H1 ya multiplico la fila de la variable que ha entrado
por el coeficiente que quiero que se vuelva a 0 de esa fila, H1, cambiado de signo, por menos 1. Entonces tendría 0, 3, 2, 0, 0, menos 1 y 18. Y sumo a la fila original de H1, que es 0, 1. Me he equivocado. Es de la fila que ha entrado, no la fila de arriba de H3, ¿no? Y aquí me he equivocado. Otra vez. Otra vez. Multiplico esto por menos 1, la fila de X1. Tendría entonces 0, menos 1, menos 2 tercios, 0, 0, 1 tercio y menos 6. Ya está. Y copio la de H1 para no equivocarme en las sumas. Ayer me he equivocado bastante porque estaba sumando viendo una fila con otra y luego me confundía. 4. Eso es hasta tener la mecánica del trabajo, ¿no? De hacer estas operaciones. 0 es lo que queríamos conseguir, menos 2 tercios, 1, 0, 1 tercio y menos 2. Sí, eso es para H1. Quedaría entonces 0, 0, menos 2 tercios, 1, 0, 1 tercio y menos 2. Para la fila Z, vamos a esto, para la fila Z, debo hacer que ese menos 3 que aparece arriba en la fila Z se convierta en 0. Para ello multiplico la fila de la variable que ha entrado por ese coeficiente cambiado de signo. Quiere decir 3. Entonces tendría 0, 3, 2, 0, 0, menos 1, 3 por 6, 18. Y sumo a la fila Z inicial, que es 1 menos 3, menos 5, 0, 0, 0 y 0. En total tendría 1, 0, menos 3, 0, 0, menos 1 y 18. Son esos valores que debo colocar acá. 1, 0, menos 3, 0, 0, menos 1 y 18. 18. Que no parezca, es 18, ¿ya? 18. Ok. Inge, Sí, dígame. en este caso usted lo ha multiplicado la fila que está saliendo este H3 por menos 1, ¿verdad? Porque ya estaba en menos 3. No, debo multiplicar por menos 3, por 3, perdón. ¿Por qué? Porque este coeficiente es el que quiero que se vuelva 0, aquí. ¿Ya? Entonces, como esto es menos 3, multiplico la fila de la variable que ha entrado a la base, esta fila. Esta es la que me sirve para hacer la operación. Multiplico por este coeficiente, este de acá, cambiado de signo. Es decir, menos 3, multiplico por 3. De ahí me saldría 0 por 3, 0. 3 por 3, 3 por 1, 3, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok. La siguiente. Ya, verifico si está la óptima. Lados derechos, hay todavía negativo. No está la óptima. Fila Z, hay negativos. No es óptima. Debo iterar. Pero como tengo lados derechos negativos, tengo preferencia para hacer el algoritmo dual. Otra vez, las mismas reglas. Entonces, la variable que entra a la base, que sale de la base, perdón, corresponde a la variable H1. Y la que entra a través de la regla del radio se define, ¿ya? Entonces, divido 0 entre 0, no se puede, ya saben. Aquí será menos 3 entre menos 2 tercios, ¿sí? Menos 3 entre menos 2 tercios. Eso sí se puede. Voy a utilizar otro colorcito para este cálculo. No se olviden la regla del radio, ¿ya? Entonces acá no se puede para x1, para x2 es menos 3 entre menos 2 tercios, ¿sí? Eso es 3 metros.
3 medios. Ya en valor absoluto, ¿no? Porque es negativo también el de abajo, pues negativo con negativo se hace positivo y nos queda 3 medios. El siguiente, 0 entre 1, perdón, ¿dónde está? Este 0 entre 1 no se puede, no se toman en cuenta los denominadores positivos y ceros para la regla del dual. Tampoco esta de acá tampoco, y por descarte queda solamente esta. Entonces, x2 debe entrar a la base y debe reemplazar a h1. ¿Se entendió esta regla del radio? Es los coeficientes de la fila z entre los coeficientes de las variables que sale de la base. No se toman en cuenta los denominadores en cero y tampoco los positivos. Quiere decir, el único que puedo tomar en cuenta es este de acá, menos 2 tercios. ¿Ya? Menos 2 tercios, menos 3 entre menos 2 tercios, me queda 3 medios. A ver, no me estoy confundiendo. 9 medios queda, ¿no? ¿Me ayudan con el cálculo? Medios con medios, extremos con extremos, 9 medios queda, perdón, yo me he equivocado. ¿No me están siguiendo? Nueve medios. Así queda, ¿no? Entonces, igual, por descarte es el único. Ese es el que entra a la base. Es decir, x2 es el que entra a la base. Pues mi nueva estructura de variables básicas será z, esa no va a cambiar. h1 va a ser reemplazado por x2. h2, que no ha sufrido cambio, y x1, que es la que entraba en la última iteración. Esa va a ser mi nueva estructura de variables básicas para esta iteración. ¿Sí? Lo que quiere decir es que en esta iteración debo hacer cumplir la condición de variable básica para x2. Así. ¿Ya? Pero primero debo establecer cuáles son los coeficientes de esa variable que entra a la base. Y para ello tomo como elemento pivot este elemento, porque esta es la columna de la variable. No. La columna de la variable que entra a la base corresponde aquí. Este es el elemento pivot. Debo dividir todo entre menos 2 tercios. 0 entre menos 2 tercios, 0. 0, menos 2 tercios entre menos 2 tercios, 1. ¿Ya? 1 sobre menos 2 tercios es 3 medios. Eso sí, negativo. ¿Ya? 0. 1 tercio sobre menos 2 tercios. 3 con 3 se van y me va a quedar menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Ya? Después, entre menos 2 tercios, menos 2, me va a quedar 3. Positivo. Ok, si me he equivocado, por favor, corríjame. A continuación, debo hacer operaciones fila-columna, pero para no hacer operaciones adicionales, primero voy a copiar todas las filas que ya tienen coeficiente 0 en esa columna, es decir, en la columna de x2 aquí. Ya, acá ninguno tiene coeficiente 0, todos son diferentes de 0, debo hacer operaciones fila-columna. Voy a empezar con la fila z. Debo multiplicar, ¿sí?, los coeficientes de esta fila por este coeficiente que quiero que se vuelva 0, cambiado de signo, por 3. Entonces tendré 0, 0, 3, 9 medios menos 9 medios, 0, menos 3 medios y 9. Sumo a la fila original de z
Para eso copio estos coeficientes, ¿ya? Así como lo estoy haciendo, y 18. La suma me va a dar 1, 0, 0, menos 9 medios, 0, menos 5 medios, y 27. Para H2, ¿sí? Multiplico la fila que ha entrado a la base de x2 por menos 2, 0, 0, menos 2, 3, positivo, 0, 1, positivo, y menos 6. Sumo a la fila original de H2, 0, 0, 2, 0, 1, 0 y 12. ¿De dónde me sale qué? Tengo 0, 0, 0, que es lo que quería conseguir, 3, tercios, ya, me va a quedar 1, positivo, 0, me va a quedar 1 tercio, positivo, y me va a quedar menos 9 medios, creo que es así, a ver, 3 por menos 2 tercios, no, 2 negativo me queda. Me equivoqué. Es menos 2 tercios por 3. 3 con 3 se dan y me queda menos 2. Menos 2. Ok. Ahora sí, sumo a la fila original de x1, a la fila anterior, no original, ¿no? 1, 2 tercios, 0, 0, menos 1 tercio, y 6. De ahí sale 0, 1, 0, 1, aquí es 1, 0, 0, 4. Ok, señores, hemos terminado con esa iteración, ¿no? A continuación es verificar si es tabla óptima. ¿Ya? Para ello siempre verificamos los coeficientes de la fila Z y los lados derechos. Los lados derechos todos son 0 o mayor que 0. En este caso 3, 6, 4 cumple con la condición de las variables, el rango de variable, ¿no? Por tanto, ya no me preocupo por los lados derechos. En la fila Z hay todavía 2 negativos. 1 y aquí hay otro. ¿Sí? Por tanto, no es solución óptima. ¿Ya? No es solución óptima. Y al no ser solución óptima, debo seguir iterando. Como no hay más lados derechos negativos, procedo a iterar, ¿ya? Utilizando el simplex ahora. Repito, el simplex. ¿Ya? Entonces, voy a iterar utilizando el simplex. Las reglas que ya conocemos. No vamos a inventarnos absolutamente nada. Entonces, para iterar a partir de esta tabla, primero defino, en el simplex, primero defino la variable que entra a la base. Y se define como aquella variable que tiene el coeficiente más negativo, entre menos 9 medios y menos 5 medios, el más negativo es 9 medios. Por tanto, H1 debe entrar a la base. A continuación, defino la variable que va a salir de la base. ¿Ya?
Voy a hacer un poquito más grande, el signo se me estaba cubriendo con la línea amarilla. Ahora sí. La regla del radio, Rho, pero en este caso dividiendo los lados derechos entre los coeficientes de la variable que entra. Es decir, la regla que ya conocemos. Ya sabemos que no se toman en cuenta los denominadores negativos. Entonces acá no hay Rho, radio Rho, no hay. Acá 6 entre 3 a 2 y 4 entre 1, 4. El de menor radio es H2. Por tanto, esta fila de H2 resulta ser la variable que sale de la base y ahí tengo el elemento pivot. Mi nueva estructura de variables básicas para esta otra iteración va a ser Z, X2, que es la que ha entrado en la anterior iteración, H2 va a ser reemplazado por H1 y X1. Quedaría así mi nueva estructura de variables básicas, ¿no? La fila de la variable que ha entrado a la base se obtiene dividiendo toda esa fila por el valor del elemento pivote. En este caso, todo entre 3. 0, 0, 0, 1, 1 tercio, 1 tercio y 2. ¿Ya? Ese sería entonces el valor de la variable. Esos serían los coeficientes de la variable que ha entrado a la base, de H1. De X2, ¿sí? Debo multiplicar por este coeficiente que quiero que se vuelva a 0, cambiado de signo. ¿Ya? Cambiado de signo significa por 3 medios. Entonces voy a hacer aquí abajo, multiplico la fila que ha entrado por 3 medios. 0, 0, 0, 3 medios. 3 medios. Después es multiplicando por 3, me queda un medio ahí. Un medio, un medio. Y aquí me va a quedar, por 3 medios, me va a quedar 3. Sumo a la fila de X2. Ahí me queda, perdón, voy a copiar los coeficientes para no confundirme. Es muy fácil confundirse, nos falla uno y nos falla todo. Para evitar eso hay que hacer bastante práctica. ¿Ok? Sumo columna a columna y tengo los siguientes valores para X. 0, 0, 1, 0, ¿ya? Un medio, 0 y 6. He completado la fila de X2, ahora la fila de Z. No importa el orden, si primero Z, primero X2 o primero X1. Ya, lo importante es completar el proceso de iteración. Para Z, el coeficiente que quiero que se vuelva a 0 es menos 9 medios. Por tanto, multiplico por 9 medios toda la fila de H1, que es la fila que la variable que ha entrado. Entonces, por 9 medios, ¿no? Positivo. 9 medios. Ya, un tercio por 9 medios, me va a quedar 3 medios. Lo mismo acá. Y por 2, 9 medios por 2, me va a quedar 9. Sumo a la fila original de Z, 1, 0, 0, 9 medios, 0, 5 medios, negativo y 27. Sumo esto y me va a quedar 1, 0, 0, 0. Me va a quedar acá 3 medios, positivo. Acá me va a quedar 1 negativo y 36. Borro esta parte, ¿ya?
Para x1, ¿sí? Multiplico por menos 1 la fila de h1. 0, 0, perdón, fallado, 0. Aquí va a ser por la de h1, ¿no? 0, menos 1, menos 1/3, menos 1/3 y menos 2. Sumo a la fila original de x1, 0 con 0 me va a dar 0, 1 con 0 me va a dar 1, 0 con 0 me da 0, 1 con menos 1 me da 0, después tengo acá 0 menos 1/3 me da menos 1/3, 0 con menos 1/3 me da menos 1/3, 4 y menos 2 me da 2, y pare de contar. La pregunta ahora es, ¿es tabla óptima? ¿Esta tabla última que hemos conseguido? ¿Alguien me puede decir? ¿Es tabla óptima? No. ¿Por qué? Todavía tenemos aquí un valor negativo en la fila Z. Los lados derechos sí son todos positivos, pero en la fila Z tenemos un negativo. Debemos seguir iterando. Entonces, la fila que debe entrar a la base, ya sabemos que es H3, y la que va a salir, fíjense que aquí 0 no puede ser, menos 1/3 tampoco, y solamente quedaría esta fila para poder salir de la base. Quiere decir que H1 va a ser reemplazado por H3. ¿Ya? Este es el elemento pivot y hay que completar la iteración. ¿Ok? Pues hay que completar la iteración. Aquí está, por favor, voy a mostrarles ya en las diapositivas. Esa es la tabla original. No se olviden, con lado derecho negativo, menos 18. Hemos hecho la primera iteración. ¿Sí? H3 salía de la base. X1 entraba, aquí está. En la segunda iteración, X2 entra a la base. ¿Ya? Y reemplaza a H1. En la otra iteración, H2 sale y H1 entra. En esta que hemos terminado, por si acaso, serían los valores. Y en una última iteración donde H2 es reemplazado, H2, este es H1, perdón, H1 es reemplazado por H3. Y estos son los valores. Entonces, como ya pueden ver en esta iteración, ¿ya? ¿Qué es lo que nos faltaría? Y por falta de espacio no lo vamos a hacer en el Jamboard, pero pueden verificar ustedes que los coeficientes en la fila Z todos son 0 o mayor que 0 y los lados derechos también, con lo que nos hemos encontrado con la solución óptima, ¿ya? Con Z igual a 42, X2 igual a 6, H3 igual a 6, y X1 igual a 4. Ahí está. Las variables que no aparecen aquí son H1 y H2. Estas son variables no básicas y su valor es igual a 0. ¿Preguntas, señores? No hay preguntas. Continuamos. Bien, no vamos, por el tema tiempo no vamos a entrar al otro método, es más larguito que este, ya, pero les explico la tarea. Hay una tarea que les he enviado, les voy a definir recién la fecha de entrega. Aquí está, solución de problemas. Editar tarea. No. Entra a otro lado. Este de acá. Editar tarea. ¿Sí? Resolver los problemas por el método gráfico y numérico. ¿Ya? La fecha de entrega es el día sábado. La hora es ahora. Ya está la tarea. ¿Sí?
son estos ejercicios que aparecen ahí. El ejercicio 1 dice resolver por el método gráfico y el método numérico. Maximizar z, 3x1 más 2x2, sujeto a. Aquí hay una restricción del tipo mayor o igual. Cuando dice método numérico, ustedes deben escoger. Ahora ya saben 3 métodos para esta condición. ¿Sí? Cuando el problema es mayor o igual, ya saben que pueden utilizar 3 métodos. Penalización, 2 fases y ahora el método dual simplex. En este otro, el número 3, dice también resolver por el método gráfico y también por el método numérico. ¿Por qué les pido que hagan gráfico y numérico? Porque quiero que vean cómo es que funciona el algoritmo simplex, ¿ya? Y cómo es que se mueve la solución de un punto a otro. También aquí dice resolver el método gráfico y numérico. Las restricciones son del tipo menor o igual. Aquí van a utilizar el simplex, ¿no? Cuando hay un método numérico y no les especifico cuál, ustedes escogen el de su preferencia. Aquí también todas son del tipo menor o igual, simplex utilizan, ¿no? No hay dónde perderse. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Dije, el método numérico puede ser cualquiera de los métodos que nos enseñó, ¿no? Todos los métodos que estamos viendo hasta ahora, los algoritmos son numéricos, son con los coeficientes del modelo matemático que he formulado que estamos trabajando, ¿no es cierto? Son métodos numéricos. Y cualquiera de los que les he enseñado, pero que se aplique al problema. Cuando son restricciones del tipo menor o igual, ¿sí? No se aplica el dual simplex, por ejemplo. Tampoco el de 2 fases y tampoco el de penalización. Estas 3 que he mencionado, las 3 últimas, solo se aplican cuando alguna de las restricciones funcionales del problema es del tipo mayor o igual y o igual. ¿Ok? Daniela, creo que quiere preguntar algo, ¿ya no? No, dije gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, chicos, quedaremos acá. Ya les he dicho que nos falta el otro método, el método simplex revisado. Y después entraríamos a problemas especiales. Con eso habríamos terminado el avance en materia. Necesitamos exactamente 2 clases. Quiere decir que hasta el miércoles de la siguiente semana ya tenemos el avance para el primer parcial. ¿Ya? El martes de la siguiente semana vamos a fijar fecha de examen. Bien, señores. Que tengan un buen resto de semana. Nos vemos con ustedes el día lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Hasta lunes, Inge. Hasta luego, Inge. Chao.